práctico, sé que han tenido toda la tarde, pero tenemos que ver este grupo de enfermedades virales de la piel, dentro de ellos el molusco contagioso, patología que va a ser muy frecuente, sobre todo en niños sanos, pero también la podemos ver a nivel de adultos. Considerada también una enfermedad de transmisión sexual, eso antiguamente no lo era, no estaba considerada como tal, pero tenemos que tener mucho cuidado en quién diagnosticamos esto y qué vamos a decir de la forma de contagio. Lesiones como esta que estamos viendo aquí, lesiones papulosas, que tiene una depresión central, y dentro de esa depresión central está ese material que forma el mismo virus, el molusco contagioso, que viene a ser esta virosis de la epidermis. Entonces lesiones cutáneas bastante circunscritas, que se va a dar en personas sanas, y obviamente mucho más en inmunosuprimidos, donde vamos a encontrar que la diferencia va a ser que estas lesiones son bastante grandes a diferencia de una persona que está sana. Distribución mundial, la prevalencia no es mucho, pero aún así en la consulta diaria podemos encontrar estos casos de molusco contagioso. Es bastante frecuente en niños, también lo vemos en adultos, y en adultos generalmente lo vamos a ver en zonas de genitales, en el área perianal, a nivel de glúteos, porque ahí recordamos que es por contacto sexual la transmisión. A diferencia de los niños, y aquí, ojo, tenemos que tener bastante cuidado, porque si vemos estas lesiones en los niños, no vamos a decirle al familiar que se trata de un contacto sexual, de un contagio sexual, porque vamos a asustar a la mamá. Cuando encontramos estas lesiones a nivel de la carita de los niños, a nivel del tórax, a nivel de extremidades superiores o inferiores, no es la forma de contagio. La forma de contagio es a través del contacto con otros niños, sobre todo niños que tienen también esta patología, y como ellos juegan, se abrazan, se tiran al piso, en todos sus juegos es la forma como ellos se van a contagiar. Pero sí tenemos que estar alertas cuando vemos esta patología en un niño que lo tiene a nivel de genitales, cuando lo tiene en la región perianal, porque definitivamente tenemos que poner una alerta que ese niño haya sido abusado sexualmente. Entonces, no es la transmisión sexual lo normal en niños, pero si lo encontráramos, tenemos que hacer un seguimiento mucho mayor, por lo que sí, recuerden que en los adultos se puede contagiar por transmisión sexual, entonces obviamente que a un niñito que haya sido abusado puede ser también esa transmisión. Entonces, estas lesiones generalmente la vamos a encontrar en estas características, lesiones que al comienzo no van a tener necesariamente esa depresión central, de repente una pápula eritematosa, pero con el transcurrir de los días o las semanas, ese contenido interno que va a formar el virus va a condicionar que progresivamente se vaya dando esa depresión en la parte central. Entonces, este virus del molusco contagioso es un poxvirus, es bastante difícil en todas las patologías virales que nosotros tengamos algún tratamiento específico para esto, así como un simple resfriado, que damos solo tratamiento sintomático y no para eliminar el virus. De igual forma vamos haciendo en estos casos. Primero reconociendo las lesiones como pápulas, nódulos, a veces lesiones tumorales, sobre todo en aquellos pacientes inmunosuprimidos cuando esta lesión es bastante grande. La localización en cualquier parte de la superficie de la piel, diferenciando lo que es el niño a diferencia del adulto, que sí lo vamos a encontrar más en genitales. Estas lesiones redondeadas u ovaladas, hemisféricas, como estamos viendo aquí, y que una característica cuando hay el rascado, sobre todo en los niñitos, que es inevitable que ellos se van a rascar en cualquier zona de la piel, de pronto van apareciendo en el tiempo una hilera, en filita van apareciendo estas lesiones papulosas.
Esta es de distribución simétrica, bilateral, no hay mayor problema en ellos de dolor, excepto un ligero prurito que también es algo bastante subjetivo. El diagnóstico es clínico, definitivamente tenemos que evidenciar la característica de esa pápula con una depresión central. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esta patología, tenemos que retirar, esto es un estudio anatomopatológico, todo ese es el material que va a formar el poxvirus a nivel de la piel, se va formando esta pápula, esta es la depresión central que se va a dar, por eso es como una cavidad, y dentro de ello la formación de todos estos cuerpos de inclusión que van creciendo progresivamente. Por eso es que a la hora que nosotros hacemos el tratamiento es el curetaje de las lesiones. Podemos anestesiar las lesiones o tratar de hacerlo directamente. Tengamos mucho cuidado cuando se trata de niños, sobre todo. Casi siempre utilizamos el raspado o el curetaje. Excepcionalmente vamos a una criocirugía, que es la aplicación de nitrógeno líquido, es como una quemadura pero por frío a nivel de la piel para destruir la superficie de esta lesión y que salga el contenido de este molusco. Excepcionalmente el imiquimod, y actualmente se está dando mayor prioridad en niños, sobre todo al uso del hidróxido de potasio tópicamente. Todos estos productos, la idea es inflamar la lesión para que salga su contenido y desaparezca la lesión. Esto es bastante contagioso, por eso tengamos el mayor cuidado y tenemos que decirle a las mamás que no se les ocurra estar pellizcando, apretando las lesiones, porque ellas de repente piensan que es como un barrito que va a salir su contenido, pero lamentablemente después de eso podemos encontrar mucho más lesiones en el niño porque el virus se volvió a sembrar en la piel y aparecieron más lesiones. Entonces lo principal, su nombre lo dice, el molusco contagioso, una enfermedad bastante contagiosa a nivel de la piel, por lo que debemos de tener los cuidados respectivos, hacer el tratamiento en todos los pacientes, debiendo tener el debido cuidado si se trata de un niño o un adulto. Las verrugas es otro grupo de enfermedades virales. Las verrugas o estas pápulas vegetantes que vamos a encontrar a nivel de la superficie de la piel, de las mucosas, producida por el virus del papiloma humano. Sabemos que esto tiene una connotación importante, dependiendo de la localización donde van a estar estas verrugas. Si es que se trata a nivel de la piel, si es que estas lesiones están a nivel de mucosas, sobre todo a nivel de mucosas genitales, porque hay variedades de este virus que lamentablemente van a estar relacionadas con patologías como cáncer. Es una patología muy frecuente. El 10 al 20% de las consultas dermatológicas vamos a encontrar este papiloma virus como verrugas vulgares. Viendo todo lo que es la patogenia de este virus, definitivamente el virus va a encontrar un organismo donde va a crecer este virus, se van a dar una serie de variantes dentro del virus que, como les mencionaba, lamentablemente tienen alguna condición más favorable hacia hacer cánceres específicos, y sobre todo cuando se trata a nivel de las verrugas a nivel de genitales. Alguna connotación especial, sobre todo el cáncer de cuello uterino, que debemos de tener cuidado, o en aquellos pacientes portadores, en los varones, y que se van a dar una serie de factores importantes para que se pueda dar o no este cáncer a futuro. La presencia de lesiones papulosas, vegetantes o hiperqueratóxicas, pueden ser lesiones únicas, lesiones múltiples que van formando de pronto como mosaicos a nivel de la piel, como estamos viendo en estas imágenes, o de repente una lesión papulosa que tiende a ser filiforme y que de pronto aparentemente no va a ser nada malo, y no lo es, pero sí se trata de esta verruga con una característica especial de ser filiforme
entonces tiene varias características clínicamente. Cuando nosotros hacemos el examen, si tenemos una duda, podemos usar un dermatoscopio para encontrar la presencia de estos puntos negros o rojos a nivel de la superficie de las verrugas, que sí es bastante patognomónico porque va a corresponder a capilares que están dilatados, capilares que están trombosados a nivel de las papilas dérmicas. Verrugas plantares, de igual forma una lesión papulosa, papulosa vegetante en un inicio, pero que muchas veces nos puede costar un poco más el hacer el diagnóstico de una simple verruga plantar. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con un callo, es lo más frecuente, sobre todo cuando el paciente no permite que crezca y constantemente lo está cortando, pero llega un momento en que ya duele. ¿Y por qué puede doler? Generalmente duele porque siempre, al estar localizado a nivel de la planta del pie, es una zona que siempre está en apoyo. Entonces lo normal es que las verrugas van a crecer a la superficie. A diferencia de las verrugas plantares, el hecho de apoyar el pie, de pisar, de caminar, por el contrario, la estamos metiendo más. Y en algún momento ya el paciente va a sentir dolor leve, moderado o intenso de acuerdo a cómo sea el grado. Pero generalmente las demás verrugas que pueden aparecer en otras partes de la superficie de la piel no tienen que ser dolorosas, no deben de tener ninguna sintomatología adicional. Verrugas planas, otra característica de este grupo de patologías condicionada por este virus, donde las verrugas, como su nombre lo dice, tienen una muy ligera elevación y tienden a ser aplanadas en su superficie. Entonces la característica es una pápula de superficie aplanada, muy pequeñitas, estas no van a crecer muy grandes, pueden ser confluentes al juntarse unas con otras, pero no tienen que salir hacia la superficie como estamos viendo en el resto de las verrugas. La localización en cualquier parte de la superficie de la piel, pero con bastante frecuencia lo vamos a encontrar a nivel de la cara, a nivel de las manos, dorso de manos, a nivel de las rodillas, frecuente en estos lugares. Y hay una patología dentro de este grupo de verrugas que es la epidermodisplasia verruciforme, pero eso tiene ya otra connotación. Básicamente es una enfermedad autosómica recesiva, también con la formación de lesiones papulosas planas, pero que van formando ya placas más extensas, más grandes. Estas lesiones se van haciendo confluentes, como estamos viendo aquí. Lamentablemente en todas ellas, desde una verruga plana, desde una verruga vulgar o estas epidermodisplasias, tienen el llamado fenómeno de Koebner. El fenómeno de Koebner quiere decir que ante el rascado, la fricción en la piel, ante algún traumatismo en la zona o de la forma como se traumatizó la piel sana, posteriormente se va a dar la evidencia o la formación de estas lesiones papulosas. Entonces eso es el fenómeno de Koebner. Y las verrugas genitales, que definitivamente estas lesiones ya son por contacto sexual, la localización en cualquier parte de lo que son los genitales, en el hombre, en la mujer, y se presentan estos 4 tipos clínicos de verrugas genitales, aquellas que son muy pequeñas, los llamados condilomas acuminados, cuando las lesiones ya son más grandes, más elevadas, las lesiones verrucosas, queratóxicas, como estos racimos que estamos viendo, y las pápulas planas en la parte superior y también en forma de placas. El diagnóstico de todos ellos clínico, excepcionalmente también debemos de llegar a un diagnóstico histopatológico cuando hay cuando hay un diagnóstico diferencial, sobre todo lo hacemos en lesiones plantares, cuando estamos ante la sospecha no solo de una lesión verrucosa, sino de pronto puede simular esto otras patologías hasta pensar en un melanoma maligno. El tratamiento, podemos elegir diferentes tratamientos, desde tratamientos tópicos con el uso de queratolíticos.
Generalmente utilizamos el ácido salicílico combinado con el ácido láctico, imiquimod o podofilino, son algunos de ellos que utilizamos. También acá vamos a utilizar la criocirugía, la aplicación del nitrógeno líquido a través del congelamiento. Vamos a destruir estas verruguitas, o la electrocirugía, donde vamos a anestesiar previamente la piel cercana a estas verrugas y las vamos a quemar con el electrocauterio. Pero también últimamente ya se están haciendo tratamientos con láser de estas verrugas. De repente van a dejar menos cicatrices, pero lamentablemente son tratamientos muy caros, ¿no? Que no necesariamente están al alcance de toda la población. Muy raro si hacemos un tratamiento quirúrgico. Normalmente eso no se debe hacer. Existen algunas vacunas para evitar el contagio posterior en las pacientes, sobre todo desde niñas que van a estar vacunados por esto, y algunos factores, sobre todo cofactores establecidos potenciales que van a estar involucrados a esta carcinogénesis, es la alta paridad, de repente un fumador, obviamente un paciente con el virus de la inmunodeficiencia humana, con infecciones con otras enfermedades de transmisión sexual, hormonas endógenas y también factores genéticos. Vamos a revisar rápidamente dos patologías importantes, estas patologías virales, como son el herpes simple y el herpes zóster. El herpes simple siendo estas patologías condicionadas por el virus del herpes simple, cuya característica es la formación de lesiones vesiculares que generalmente se van a agrupar como si fueran unos racimos de uvas y localizadas en ciertas zonas de la superficie de la piel. Entonces, causada por este herpes virus hominis, tenemos el herpes labial, el herpes genital o urogenital, el panadizo herpético, y también se puede dar la transmisión neonatal condicionando este herpes. Algunos factores de recurrencia del herpes labial en aquellas personas que una vez que ya adquirieron la patología y saben que cada cierto tiempo pueden tener un brote, pueden pasar muchos años y después de muchos años volver a tener esto, pero puede estar condicionado por una irritación a nivel de la piel. De pronto ese paciente que se va a la playa, tuvo una exposición bastante intensa y nuevamente le vuelve a brotar el virus del herpes, o en aquellos pacientes que ya lo tuvieron y ante alguna inmunosupresión hace que este cuadro sea nuevamente recurrente. Cuando nosotros vemos las manifestaciones clínicas, casi siempre una primoinfección herpética es mucho más severo. Es un cuadro que puede llegar hasta una necrosis focalizada, pero se va a poderse dar esta necrosis a nivel de la superficie de la piel, y también, como les mencionaba, hay los cuadros de herpes recurrentes donde pueden haber tiempos donde este paciente no lo va a tener y nuevamente iniciar con un prodromos. El paciente va a saber identificar en qué momento va a tener este cuadro con posterior aparición de lesiones vesiculares sobre una base eritematosa, se convierten en erosiones y finalmente costras y pasa todo este cuadro. Algunas características como la gingivoestomatitis herpética primaria, donde el compromiso es en zonas muy extensas, en la mucosa oral, como estamos viendo en estos pacientes, cuadros muy dolorosos, frecuente también en niños, lo vemos bastante en niños, infecciones del nervio trigémino, también por este herpes virus, infecciones peribucales, oculares, puede hasta dar una parálisis facial herpética y llamado el herpes del gladiador. Complicaciones en algunos pacientes como el herpes en gestantes, el herpes neonatorum, el compromiso a nivel del globo ocular o ese panadizo herpético y la erupción variceliforme de Kaposi cuando este cuadro ya se va a hacer más extenso.
En todas las patologías de herpes, nosotros tenemos que primero hacer el diagnóstico respectivo a través de la clínica. Una vez que llegamos al diagnóstico, vamos a dar el tratamiento, que puede ser, cuando se trata del herpes simple, tratamiento tópico con aciclovir, pero también le podemos dar tratamiento sistémico con dosis bastante bajas de aciclovir, que pueden ser 200 miligramos 5 veces al día por unos 7 días, sobre todo en los casos de primo infección. Pero cuando se trata ya de herpes recurrentes, donde el paciente ya lo tiene a repetición, la dosis ya va a disminuir. Este aciclovir 5 veces al día lo vamos a dar, pero por unos 5 días, suficiente para el tratamiento de estas patologías. Otra variante dentro de esta infección por el virus del herpes, por estos virus, es el herpes zóster. El herpes zóster, condicionando una característica especial, como vemos aquí, que generalmente causado por el virus varicela zóster, donde vamos a encontrar que la característica es que una vez que el virus ingresa a nivel de la piel, se va a incubar internamente, siempre va a buscar un dermatoma, siempre va a buscar una zona donde va a localizarse y va a seguir todo el recorrido del nervio. Erupciones vesiculares, posteriormente ampollares, que se van a limitar a ese dermatoma, pero algo importante que nos va a decir el paciente, y muchas veces cuando entra el paciente nos va a contar acerca de la patología que tiene, y nos va a decir: empecé con un dolor que no sabía por qué era, me dolía la espalda, he ido a emergencia, me pusieron unas ampollas pensando que era un problema muscular, de repente algún esfuerzo que he hecho, pero nada, no me pasó, por el contrario, esto me ha seguido avanzando, y de pronto aparecen estas lesiones vesiculares que siguen este trayecto lineal, que siguen el trayecto del dermatoma. Entonces, esos datos importantes hay que tener en cuenta con la aparición del prodromos antes de la aparición de las lesiones a nivel de la piel. Este virus va a condicionar un dolor bastante severo, bastante intenso. Tenemos que tener cuidado, sobre todo diferenciando dos grupos de edades: los pacientes menores de 50 años y los pacientes mayores de 50 años. ¿Para qué? Para evitar la complicación más importante, que es la neuralgia postherpética. En todos los pacientes mayores de 50 años tenemos que dar sí o sí el tratamiento con el aciclovir a las dosis que vamos a mencionar, porque si no vamos a hacer que ese paciente quede con una neuralgia para toda su vida. No estamos hablando por unos días, por unos meses, sino para toda la vida si no hacemos el tratamiento respectivo e inmediato con algún antiviral, que puede ser aciclovir o valaciclovir. Entonces, una vez hecho el diagnóstico clínico, instalar la terapia para evitar complicaciones como es la neuralgia postherpética. En estos pacientes, el instalar la terapia va a significar la dosis correcta. Obviamente estamos hablando de pacientes adultos, pacientes mayores, el peso promedio más de 50 kilos o 60 kilos, para dar el aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. No dudemos si le vamos a dar 5 días o 7 días, ya son esquemas establecidos importantes para evitar esa neuralgia postherpética. Lo adicional para calmar el dolor, para ir disminuyendo progresivamente el dolor una vez que ya instalamos el aciclovir, eso es secundario, importante también, pero secundario. Lo primero es no dejar de dar aciclovir. ¿Y eso por qué insisto? Porque a través de muchos años de experiencia en la especialidad, lamentablemente vemos que nuestros pacientes llegan donde un especialista, cuando esta patología lo debe de ver el médico general. El médico general tiene que estar capacitado de hacer el diagnóstico respectivo y dar el tratamiento adecuado para evitar esta neuralgia.
Otro medicamento muy bueno, pero lamentablemente bastante caro a diferencia del aciclovir, es el valaciclovir. La dosis es de 1 gramo 3 veces al día. Cada pastillita viene de 500 miligramos, le tendríamos que dar 2 tabletas cada 8 horas, completando también esos 7 días. Les mencionaba que podemos darle paralelamente un tratamiento analgésico para ayudar a ese dolor. Muchos pacientes terminado esto todavía persisten con el dolor. Le podemos adicionar tratamientos como el uso de la gabapentina para desinflamar el nervio. Muchos neurólogos instalan tratamiento anticonvulsivante que va a mejorar también este dolor, y por ahí cuando ya es muy severo, sobre todo cuando no se dio el tratamiento inicial en forma oportuna, y es más, de repente nunca le llegaron a dar el aciclovir sistémico y solo le dieron el aciclovir tópico, entonces en estos pacientes se le intenta hacer hasta un bloqueo del nervio lamentablemente sin llegar a ninguna mejoría del dolor, o a veces mínimo, ¿no? Entonces tengamos bastante cuidado, seamos muy prevenidos de este cuadro, sobre todo, por ejemplo, cuando estén en sus prácticas a nivel de la emergencia, cuando nos llegue un paciente con el dolor y ese dolor no sea evidente, no haya ninguna evidencia de por qué está con este paciente con ese dolor. Yo he visto casos de pacientes con cuadros de herpes que después han hecho herpes, que les han hecho radiografías, les han hecho ecografías, tomografías, le han buscado todo y de pronto era el prodromos de un cuadro de herpes zóster. Y finalmente, para recordar algunas características de las manifestaciones a nivel de la piel del virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus, ya sabemos cómo es la transmisión, todos los factores de riesgo, patogénesis que se va a dar, la dermografía, pero debemos de saber que existen ciertas patologías que van a estar mucho más ligados a este virus. Ejemplo, si nosotros hablamos de patologías como sarcoma de Kaposi, como leucoplaquia o leucoplasia vellosa bucal, como esa onicomicosis subungual proximal, que eso nos hace la diferencia. De pronto hablamos de angiomatosis basilar, de una foliculitis eosinofílica o de lesiones ulcerosas, herpéticas crónicas, de pacientes que tienen constantemente diferentes enfermedades de transmisión sexual. Definitivamente que ahí nosotros vamos a pensar en esta patología que esté condicionando de fondo todo esto. Entonces, patologías muy ligadas. Patologías con cierto riesgo o riesgo moderado de tener este virus, el herpes zóster, molusco contagioso facial múltiple en adultos, aquellos pacientes que a repetición están haciendo cuadros de candidiasis bucofaríngea o esofágica, entonces también nosotros sospechamos que se pueda tratar de un paciente VIH positivo. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que a través de la piel nosotros podemos descubrir enfermedades de fondo que pueda tener el paciente. Acá lo relacionamos con el virus de la inmunodeficiencia.